Buenas tardes para todos. En el contenido de la siguiente presentación conocerán el modelo económico propuesto por John Maynard Keynes. Primero, para dar comienzo pues, a mi exposición, les haré un breve recuento de la vida, la obra y la muerte de Keynes para conocer un poco de su historia. Empezaré primero por decirles que Keynes fue un economista inglés nacido en Cambridge. Fue considerado uno de los personajes más influyentes en las teorías políticas y económicas del siglo XX y considerado también el padre de la macroeconomía moderna. Dentro de sus obras más representativas encontramos diferentes publicaciones como las consecuencias económicas de la paz, la cual presentó luego de la negociación que se dio en 1919 con ocasión de la finalización del conflicto de la Primera Guerra Mundial. También escribió un tratado que se llamó una revisión del Tratado de Versalles y pues otras obras importantes en su carrera. Pero fue su obra cumbre, llamada La Teoría General sobre el Empleo, el Interés y el Dinero, publicada en 1936, la que tuvo el mayor impacto en materia económica y la que permitió que se estudiara un nuevo modelo económico opuesto a la imperante teoría clásica, que para ese tiempo era el pensamiento que se imponía en materia económica. Ya para el 21 de abril de 1946, Keynes muere de un infarto debido a problemas cardíacos que lo aquejaban varios años atrás. El modelo keynesiano nació en los años 30 con la Gran Depresión y crisis que se vivió en el mundo y que causó un desastre inminente en las grandes economías del momento. Primero, para contextualizarnos y entender por qué se hicieron tan importantes los postulados de Keynes, es necesario también conocer el panorama económico que se vivía para ese momento. Por ello, pues les presentaré una breve explicación de lo que se vivió en Estados Unidos, siendo pues este el país donde se originó la gran crisis, el crack del 29 o la Gran Depresión económica como también es conocido. Esto pues a causa de la caída de la bolsa de Nueva York. Entonces empezaré por contarles que todo comenzó el jueves 24 de octubre de 1929 en Nueva York, pues específicamente en Wall Street, que era el lugar donde se vendían y compraban acciones. Aproximadamente pues 3 millones de estadounidenses poseían acciones y se escuchaban historias pues de grandes fortunas que se habían ganado gracias a las inversiones hechas en la bolsa, lo cual impulsó a que se especulara de que este sería un mercado alcista en que pues las acciones solo podrían subir y nada se perdería. Incluso se aumentó la solicitud pues de créditos bancarios también realizados por las personas que pues no tenían nada y no tenían cómo invertir, pero le pedían prestado al banco y respaldaban su deuda con las acciones que adquirían. Lo que desató también la especulación de que el costo de las acciones pues estaba sobrevalorado y el valor pues no era real, lo cual obligó también al Consejo de la Reserva Federal a reunirse para buscar una pronta solución y evitar pues la catástrofe financiera que para el momento en que ellos pues ya estaban planeando cómo parar la avalancha, esta ya se les había venido encima. La caída de las acciones abrió la puerta a lo que ya se conoció como el crack del 29. Todos trataron de salvar pues la bolsa lo que quedaba, pues incluso pues los bancos invirtieron prestando dinero al mercado bursátil, pero pues la crisis ya había comenzado. Miles de personas también pues se agolparon frente al edificio Wall Street con la zozobra de no saber si lo que habían perdido lo podían recuperar, si por el contrario pues ya era inminente lo que había pasado y que la bolsa pues había desplomado, que fue pues obviamente lo que finalmente ocurrió. Todo esto fue conocido como la Gran Depresión, que se dio no el jueves empezó, pero realmente se dio y se estalló, por decirlo de alguna manera, el martes, que fue conocido como el Martes Negro. Esta crisis financiera duró hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de este acontecimiento, pues dejó gran pobreza alrededor del mundo, desempleo, por supuesto, gente que pues fue desalojada de sus viviendas porque no tenían cómo responder a los créditos bancarios que habían adquirido. También se dice que muchos de esos inversionistas se suicidaron a causa de esto, pues lo invirtieron todo y se quedaron finalmente sin nada. El impacto fue a nivel mundial, no solo en Estados Unidos,
y pues este sería el principio que desencadenaría la creación de nuevos pensamientos y modelos económicos para salvar las economías de cada país. Pero vamos a mirar ahora cómo se llegó a ese momento. Todo comenzó en los llamados felices años 20, luego de que Estados Unidos hubiese salido pues victorioso de la Primera Guerra Mundial y había pues una época de prosperidad económica donde Nueva York y pues específicamente Wall Street se convirtieron en un referente mundial para los centros financieros. Pues recordemos que Estados Unidos había entrado a ser parte de la Primera Guerra Mundial y esto les sirvió para ser el principal pues exportador de productos agrícolas. Por lo tanto, pues los granjeros y los productores aumentaron pues su producción, lo que cosechaban, todo el trabajo que hacían de campo y lo exportaban hacia Europa, esperando pues una mayor demanda también pues de lo mismo, de sus productos. Pidieron préstamos a los bancos para mejorar pues obviamente su productividad y aumentarla pues seguros de que podían hacer frente a sus obligaciones. Pero pues cuando se acabó la guerra, la demanda de productos también pues terminó. Por lo tanto, el aumento de la oferta de productos frente a la baja demanda procedente de Europa ocasionó la caída de los precios y valor de los productos americanos. Adicional a esto, pues los agricultores se vieron obligados a dejar los campos y pues migraron hacia las grandes ciudades, ya que no podían hacer frente a los créditos y a las obligaciones que habían adquirido con los bancos. A pesar de esto, pues la crisis de esta crisis del campo, la bolsa de valores no se vio afectada, pues se vendían y se compraban acciones todo el tiempo, muchas de ellas también adquiridas con créditos bancarios que se respaldaban y se dejaban como garantías, pues las mismas acciones. Las acciones que se adquirían eran las que respaldaban la deuda que se adquiría con el banco. Pero al final se vendieron tantas acciones que llegó un momento en el que no había quien venderlas. Pues, por lo tanto, pues creció también la especulación, lo cual llevó a que se bajaran de precio y se perdiera su valor. Con esto, pues, cuando la bolsa se desplomó y los créditos que habían otorgado los bancos y por los cuales estaba respaldado con acciones que ya en ese momento estaban devaluadas. Además de esto, se dio otro fenómeno también llamado el boom inmobiliario, que consistía que ese dinero, pues para recuperar el dinero de alguna manera, los inversionistas lo que hacían era comprar inmuebles, casas, edificios, en fin, y los vendían 2 o 3 veces por encima de su valor real. Y se multiplicaron así pues las grandes urbes o las urbanizaciones. Y esto fue otro factor que influyó en la crisis económica del 29. Pero este acontecimiento no se limitó solo a los Estados Unidos, pues para ese momento ya muchas otras economías estaban siendo afectadas, puesto que estaban adheridas al sistema financiero estadounidense, lo cual las hizo entrar en recesión y más adelante también desataría la Segunda Guerra Mundial, siendo esta crisis pues una consecuencia para ello. Luego de esto ya podemos entender qué dio pie para que surgiera este nuevo modelo económico opuesto al pensamiento clásico que imperaba por esos días. Para Keynes existían dos problemas en la economía que debían ser combatidos, el desempleo y la inflación. El desempleo, decía él, que se producía por una insuficiencia de la demanda global o la demanda efectiva, y la inflación por demanda excesiva. Para Keynes la variable fundamental que movía la actividad económica era pues la llamada demanda global, la cual estaba formada por el consumo familiar, la inversión de las empresas, el gasto público y las exportaciones, como lo pueden ver en la fórmula que se presenta en la imagen. La propuesta que hacía Keynes, por ejemplo, para la reducción del desempleo, él decía que el desempleo es producto de la insuficiencia de la demanda global. Por lo tanto, proponía que se estimulara el consumo reduciendo los impuestos. Se bajaran las tasas de interés de los bancos para estimular la inversión de las empresas. Aumentar el gasto público, o sea que se hiciera mayor inversión social en carreteras, hospitales, en fin, y que se aumentaran asimismo las exportaciones bajando el tipo de cambio. Además de esto, para el control de la inflación, que era una demanda excesiva, él lo que proponía era lo contrario,
que se aumentaran los impuestos para reducir asimismo el consumo de las familias. Por otro lado, pues se subieran también las tasas de interés para reducir la inversión de las empresas, que se redujera el gasto público y la inversión social, y asimismo también se redujeran las exportaciones aumentando el tipo de cambio. Ya acá más adelante les voy a contar un poquito más al detalle cuál era el modelo que él proponía para que lo entendamos mejor. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la demanda efectiva y el consumo, que es como el primer ítem que nos da Keynes en la fórmula que les acabé de mostrar. Él asegura que el desempleo es producto de la insuficiencia de esa demanda global, por lo cual esta debía aumentarse. Entonces propuso que se estimulara pues el consumo familiar, reduciendo por supuesto los impuestos, puesto que si las familias no consumían, las empresas no podían vender toda la producción que habían generado, y asimismo esto se traduciría en pérdidas para ellos, y a la vez esto pondría a las empresas como en esa situación de tener que despedir a su fuerza laboral, que esto a la vez desencadenaría el crecimiento o el aumento de la tasa de desempleo, que para ese momento, pues de acuerdo a la situación que ya vimos y a la crisis que se vivía, era bastante alta. Él creía en una política de redistribución del ingreso, y es de lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, como estamos hablando del consumo, el consumo dependía de 4 factores: del salario, del ingreso de las familias, del salario de los trabajadores, de las utilidades o beneficios de los empresarios y la renta de los dueños de la tierra. Cuanto más alto era el ingreso, mayor sería pues el consumo. Pero las familias no estaban gastando todo en consumo y por el contrario estaban ahorrando una parte. Por lo tanto, cuando el ingreso aumentaba, el ahorro también. Y cuando pues existían sociedades con desigualdad, donde la riqueza se concentraba en las clases más favorecidas, estas destinaban solamente una pequeña parte del consumo con relación a las clases menos favorecidas. Por eso Keynes crea una política de redistribución del ingreso, lo cual decía él que iba a impulsar el consumo. Y al impulsarse, al crecer, lo que iba a hacer era aumentar, por supuesto, la demanda efectiva, el empleo de la economía y, por supuesto, la producción de las empresas. Ahora hablemos de la demanda efectiva y de la inversión. Esta inversión no dependía ya de las familias, sino que esto era un componente que dependía exclusivamente de las empresas, y por lo tanto proponía que se deberían bajar las tasas de interés para que los empresarios pudieran invertir comprando maquinarias, nuevas instalaciones, materias primas y bueno, entre otras cosas. Asimismo, pues para mejorar y aumentar su producción. Con esto se mejoraría la situación económica global del país y de los trabajadores, pues estos recibirían aumentos pues de sueldo, pudiendo destinar una porción del salario al ahorro, pero decía que si los bancos centrales no bajaban las tasas de interés, no había motivo para seguir invirtiendo, pues resultaría demasiado costoso para los empresarios. Pero a su vez, si los bancos no captaban dinero, tampoco se podía prestar y por lo tanto el dinero se iba a quedar durmiendo. La inversión por parte de los empresarios, decía él, que era incierta y no se podía predecir cuándo consideraban ellos el momento oportuno para invertir. Por lo tanto, pues los niveles de actividad y empleo dependían de un factor psicológico imponderable, incontrolable e inestable, al que Keynes llamó los espíritus animales de los empresarios. Cuando la demanda efectiva se reducía por las crisis económicas, a pesar de los salarios bajos, los empresarios no incentivaban la contratación de nuevos empleados, por cuanto no tenían a quién vender su producción y producir ganancias. Entonces, de acuerdo a eso y como las inversiones que ellos hacían no era algo que se pudiera estimar en qué momento las iban a hacer o no, porque dependía del mercado y digamos que del olfato que los empresarios tuvieran para encontrar el momento adecuado para hacerlo. Entonces, cuando esto no pasaba, no crecía esa demanda efectiva, tampoco se aumentaba la producción y por ende pues tampoco se generaba empleo, pues porque ellos no estaban invirtiendo, por lo tanto no estaban incrementando su producción.
Ahora pasemos a hablar de la demanda efectiva y el papel del Estado. Keynes consideraba que el Estado debía incentivar el aumento de la demanda efectiva. Esto con el fin de que los empresarios aumentaran su producción, utilizara sus plantas de producción al tope y por supuesto se aumentara su fuerza de trabajo contratando más empleados, que por lo mismo pues generaría empleo al tener que contratarse más mano de obra para poder hacerle frente a ese aumento también de la producción. Él decía que el Estado contaba con dos herramientas. Una era la política fiscal, que se refería al gasto público y los impuestos. Este gasto público pues era la inversión en obras públicas como hospitales, colegios y demás que beneficiaran pues obviamente a los ciudadanos, lo que ayudaría pues enormemente a complementar el esfuerzo de las empresas privadas en crear nuevas fuentes de trabajo. Esto con el fin pues de bajar las tasas de desempleo y reactivar nuevamente el consumo. Por otro lado también pues la política monetaria, que era la reducción de bueno, básicamente las tasas de interés y la reducción de las mismas, pues ya que las decisiones de inversión de los empresarios eh, dependían directamente de cómo estaba el valor del dinero. Entonces ellos lo que hacían era la comparación de sus ganancias frente a las tasas de interés que estaban pagando a los bancos, que estaban pagándole a los bancos por los dineros que estos les habían otorgado para el aumento de su producción o para la adquisición de alguna planta nueva de producción o bueno, para la inversión que ellos hayan destinado. Así las cosas, cuando las tasas eran muy altas, pues los empresarios no se sentían motivados a invertir y por lo tanto no se iba a mover la producción, lo que pues a la vez tampoco generaría empleo y esto a su vez no incentivaría tampoco el consumo. Y pues por último se debía también aumentar el nivel de las exportaciones, que era el último ítem que vimos en la diapositiva donde les mostré la fórmula de la teoría keynesiana. Y esta pues se incentivaba a través de la reducción de las tasas de cambio para incentivar el crecimiento económico del país. Eso con respecto a la reducción del desempleo, que era el modelo que proponía Keynes. Ahora, para la inflación, si ustedes recuerdan, les dije que era el mismo, pero invertido. ¿Eso qué quería decir? Que como los niveles de la inflación eran producto de una demanda excesiva, la cual debía disminuirse, eso se hacía a través de un aumento de impuestos para la reducción del consumo, un aumento de las tasas de interés para encarecer el dinero y asimismo para reducir la inversión de las empresas en equipos de producción, infraestructura y demás, en una reducción del gasto público, o sea que se iba a hacer menos infraestructuras, menos salarios a los funcionarios públicos, etcétera, y la reducción de las exportaciones a través de una política de aumento del tipo de cambio. Bueno, esta era básicamente la teoría planteada por Keynes y las medidas para combatir el desempleo y la inflación. Luego de estas propuestas, el paso a seguir era la transformación de esas ideas en realidades y ponerlas a funcionar en la situación real de los países. Por lo tanto, este modelo pues dominó en los años 1943 hasta el 73, que fue el momento donde el keynesianismo como pensamiento económico murió. Y vamos a ver por qué murió. Entonces, para los años 50 y 60 fueron como los años de recuperación para los Estados Unidos. Volvió pues este país a ser una potencia económica y por lo tanto no había problemas de desempleo. En ese momento pues como ya era un país tan fructífero y económicamente estaba muy bien frente a sus vecinos, digamos que las tasas de empleabilidad aumentaron y el desempleo se redujo porcentualmente, prácticamente quedó en nada. Pero lo que sí existía era un problema de inflación. Igualmente, por medio de un plan que se llamó el Plan Marshall, Estados Unidos ayudó a la economía europea para que se recuperara luego de la Segunda Guerra Mundial, pues por el golpe que los países europeos sufrieron a raíz de esto. Y por lo tanto, bueno, pues se recuperara. ¿Por qué? Porque ellos eran como el principal mercado de exportación, lo cual generó pues la demanda de empleo importante, porque al
acrecentar la producción, pues se podía contratar mano de obra. Pero esto generó también a la vez la inflación alta. El modelo de Keynes pues funcionaba muy bien para ese momento porque permitía controlar la inflación de acuerdo a lo que vimos ya en la explicación que les di anteriormente, con la fórmula que él proponía. Pero más adelante, en los años 70, Estados Unidos iba perdiendo la guerra de Vietnam, pierde también su liderazgo eh, pues militar, económico y el dólar como moneda de reserva internacional, lo cual generó un pánico internacional, pues donde los bancos centrales devolvían a Estados Unidos sus dólares para que estos fueran cambiados por oro. Por lo tanto, se acabó la convertibilidad del oro, del dólar a oro, y se entró a un sistema de cambios flotantes, lo cual también concluyó en una crisis monetaria internacional junto a la crisis del petróleo que se dio para esa misma época. Entonces lo que pasó aquí fue que se subió dramáticamente el precio del petróleo, lo que encareció la energía que pues era imprescindible para la producción industrial de los países desarrollados, lo cual pues alzó los costes de producción pues de los mismos, lo que produjo un problema de inflación y desempleo conjuntamente. Por lo tanto, el modelo de Keynes no daba la solución al problema que se estaba viendo en ese momento, por cuanto la solución que él daba para controlar el desempleo era contraria al problema, era contraria a la fórmula para manejar la inflación. Así las cosas, pues la inflación y el desempleo no podían coexistir. Y como ya les había mencionado, en el momento en que se adoptó el modelo keynesiano, solo existía uno de los dos problemas, el cual se pudo manejar para ese momento era el problema del desempleo por la crisis que se estaba viviendo. Pero al existir los dos problemas conjuntamente, el modelo keynesiano era obsoleto al intentar dar una salida. Keynes pues no pensó que estos dos factores pudieran coexistir. Sin embargo, la inflación de la que él hablaba era de demanda, pero la que se estaba generando era una inflación de costes. Los precios subieron porque aumentaron los costos de producción. Y a partir de allí ya se cuestionaron los postulados de Keynes, pues ya el problema no era macro, era micro, por cuanto ya les pertenecía directamente a las empresas al verse afectadas por las alzas excesivas del petróleo, y en ese momento la teoría keynesiana muere para darle paso pues a los pensamientos neoliberales, que sería el nuevo modelo económico que se manejaría. Podemos concluir que lo que pretendía Keynes con su modelo económico era que se incrementara el gasto público en periodos de recesión, haciendo que el Estado incurriera en un déficit para generar demanda adicional que estimulara la inversión y disminuyera el desempleo. Como ya vimos, la teoría de Keynes murió para los años 70, pero pues en una crisis reciente, conocida como la burbuja inmobiliaria que muchos escuchamos, la cual se dio en el año 2008 en los Estados Unidos, y que trajo consigo un sinfín de problemas económicos, sociales, como fue pues la crisis del sistema financiero mundial, desempleo, recesión, incremento pues de la pobreza, el desalojo y pérdida de sus casas, de sus propiedades por el desalojo por parte de los bancos a los deudores de estas hipotecas, la caída en la demanda, del consumo, paros, protestas, en fin. Todo esto traducido a la falta también pues de inversión en el aumento de la capacidad productiva de las empresas, pues lo cual causó también la disminución de la tasa de empleo, igualmente el debilitamiento del consumo, lo cual pues desaceleró también la inversión, fue como un escenario perfecto para la aplicación de las teorías keynesianas, las cuales pues aplicaban para momentos de recesión económica donde pues el desempleo era una de las preocupaciones más grandes. Y por supuesto para los economistas de hoy en día los postulados de Keynes no estuvieron relegados de las crisis que se viven en estos tiempos. Por lo tanto, Keynes no dejará de ser un actor importante en la escena económica mundial y su aportación siempre será una salida que se ha de tener en cuenta en las épocas de crisis en el mundo moderno. Puse este ejemplo pues porque considero que es una situación reciente que vivimos a nivel mundial, que por supuesto también afectó la economía colombiana y que de acuerdo a lecturas y bueno, algunos aportes que tomé de economistas que hicieron análisis con relación a esta situación,
pues muchos decían que las teorías keynesianas y la fórmula que él proponía en los casos donde el desempleo era una de las preocupaciones más grandes, pues que iría muy bien para ese momento. Por lo tanto, por eso hago alusión a lo que fue esta burbuja inmobiliaria, este boom inmobiliario que pasó en Estados Unidos y que obviamente también afectó las economías a nivel mundial, porque fue, como ya lo dije, el escenario perfecto para que muchos economistas y estudiosos del tema y conocedores de los temas económicos, macroeconómicos, pues trajeran también como a la actualidad todos los postulados y las ideas que tenía este señor. Bueno, con esto concluyo ya mi exposición. Dejo igualmente las referencias consultadas y pues espero sus comentarios. Muchas gracias.